Buenos días, mis queridos hermanos y amados. Vamos a tener un tiempo de oración y una palabra para ustedes inspirada por Dios. Queremos colocar en tus manos este momento para que que recibamos de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Bendito Dios Todopoderoso. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú nuestro Padre Celestial, que nos guíes y nos guardes en este día. Te damos gracias por un nuevo amanecer y por la semana que inicia. Colocamos en tus manos, Padre, nuestras vidas. Recibe, Señor, nuestra ofrenda humilde de alabanza y adoración. Concédenos, Señor Padre, tu amor y tu obediencia para seguir adelante. Estamos aquí para amarte y bendecirte y decirte que eres nuestro único Dios. Colocamos en tus manos, Señor, toda la familia, nuestros hermanos, padres e hijos, Señor, y que esta palabra tuya sea alimento en nuestras vidas, fortaleza en nuestras almas y luz en nuestro camino. Queremos igualmente iniciar hablando de un tema que he denominado obediencia a través de la palabra. Y obediencia a través de la palabra viene orientada a la búsqueda del amor, de la verdad a través de los mandamientos de Dios. Podemos iniciar en Juan 14, 15, nuestra palabra, el cual dice así, Juan 14, 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El versículo 16 dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe por siempre. Hermanos, hay dos tipos de obediencia. La que los hombres le debemos dar a Dios y la que los hombres le dan a los otros hombres, a las instituciones, a las empresas, a todo aquello que lleva una jerarquía en la tierra. Pero, ¿qué tipo de obediencia hay? Hay obediencias que son voluntarias, hay obediencias que son de presión o forzosas, hay obediencias completas y hay obediencias parciales. Pero sin fidelidad no hay una obediencia verdadera, porque hay obediencias con fidelidad y otras obediencias sin fidelidad. De tal manera, hermanos, que con base en eso vamos a tomar los mejores ejemplos de obediencia. Y la obediencia igualmente representa un punto importante en nuestras vidas. Tomamos el mejor ejemplo de obediencia de vida, la que dio Jesucristo en nuestras vidas. Pero hay obediencias que se transforman a través de la vida, a través de hombres que han sido obedientes durante toda la historia. Y tomamos el ejemplo de Salomón. Salomón de alguna y otra manera entregó su vida, recibió la bendición de su padre David para que tuviese la más grande de las herencias, la herencia no solamente de la prosperidad, sino la herencia del reino de Israel. Fue creciendo, el reino se fue expandiendo y llegó a ser el hombre más rico del universo. Pero poco a poco esa riqueza fue transformándose en un orgullo impresionante, un orgullo que rebasaba todo entendimiento, un orgullo extremo, y se llenó de toda serie de pasiones, de placeres, de lujuria. De tal manera llegó esa obediencia a perderse a una obediencia de vida, una obediencia carnal, que ya no se limitaba a Dios, sino se limitaba al orgullo y al ego personal. De tal manera que Salomón, en sus últimos días, escribe en Eclesiastés una página trascendental en su vida, cuando habla en Eclesiastés 2:9 lo siguiente: me engrandecí en gran manera, más que a todos los que me precedieron. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No le negué a mis ojos ningún deseo y a mi corazón le privé ningún placer alguno. Es decir, todo lo que tenía a su alrededor fue tomando fuerza hacia él, sino que disfruté de todos mis afanes. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, porque ningún provecho se saca de esta vida. Y es que de esta vida, esa vida que tenía Salomón, era una vida de lujuria, de placeres, de mujeres, de designar a motu propio lo que podía hacer. Se le había olvidado toda esa protección, toda esa bendición, toda esa herencia de vida para transformarla en placeres del mundo y en decisiones
propias, no consultadas con el Señor. Y es que mientras tú no consultes al Señor, vas a tener dificultades. Y por eso yo doy mi mismo testimonio. Durante muchos años estuve muy alejado, a pesar de que temía al Señor y que creía al Señor, muchas veces tomaba mis propias decisiones. Pero en Juan 14, 23, 24 lo dice: el que me ama obedecerá mi palabra. El que me ama obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra vivienda en él. Miren lo trascendental. Nuestro Padre tuvo la bondad extrema de decir que iba a colocar en nuestras vidas su reino. Iba a ser su morada en nosotros. Porque mi Padre y yo somos unos, también lo dijo Jesús. Yo personalmente recibí revelación a pesar de ser pecador. Recibí ese discernimiento de que debía tomar medidas importantes para transformar toda mi vida. Que a pesar de las múltiples bondades que Dios me había dado, la facilidad de la inteligencia, el alcanzar en una forma relativamente fácil las metas académicas y profesionales, me fui diluyendo en un mundo de placeres que fueron mezquinos, que fueron transitorios, en donde cada vez era necesaria buscar esa búsqueda transitoria del placer de llenarme los ojos, de llenarme los oídos, mi gusto y mis sentidos. Pero ese placer efímero fue trastocándose porque fui pasando por pruebas. Y de alguna manera escuché su voz, una voz que viene de lo alto. Y cuando tú escuchas la voz que viene de lo alto, tienes que cambiar el rumbo. Y si no cambias el rumbo, lo puedes perder. Afortunadamente, yo cambié el rumbo. Indudablemente, si no lo hago, ¿a dónde hubiera estado yo? Pero ¿a dónde nos lleva la obediencia? La obediencia nos lleva a Dios. Como consecuencia de la obediencia tendrás multiplicidad de bendiciones. Y voy a tocar 3 temas. Como consecuencia de la obediencia recibiremos bendiciones inagotables. Pero mire, la mayor bendición es recibir a Jesús. Y el legado de Jesús fue la iglesia en que tú y yo estamos. Porque Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Esa palabra la dijo Pedro cuando fue recapturado por los fariseos y los saduceos en Jerusalén. Fueron condenados. Pero sin embargo, cuando Pedro mencionó esa palabra en Hechos 5:29, inmediatamente alguien la oyó. Vamos a Hechos 5. Y en Hechos 5 hay un elemento trascendental, fundamental en la historia de la vida cristiana. En la historia de la vida cristiana, cada paso en el cual Dios entra hace un punto de quiebre. Si Gamaliel no está ahí oyendo esa palabra donde Pedro dice, Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Gamaliel expresa en Hechos 5, 38 y 39 la siguiente sentencia delante de todos los judíos allí. Y dice así: en este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Inmediatamente se dejaron persuadir por Gamaliel y continuó la iglesia. Y allí la obediencia, no debida de los humanos, la obediencia propia de seguir los pasos de un mensaje que inició Pedro, que recibió Gamaliel y obedientemente lo tradujo en una palabra trascendental. Pero ¿quiénes han sido los grandes obedientes aun cuando hubiesen tenido algo de desobedientes? Pues ahí están Moisés y David. Aún David en medio de sus angustias alabó al Señor. Aún en medio de sus angustias clamó a Él y mencionó palabra trascendental de entrega como está en el Salmo 61, 4, 5. Allí, sin ningún titubeo, dice David: anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Tú, oh Dios, has aceptado mis votos y me has dado la heredad de quienes te honran.
¿Qué estaba diciendo David allí? Se estaba entregando en obediencia al Señor. Le pidió al Rey de Reyes y Señor de Señores: Padre, dame más años de vida y dame la vida suficiente para continuar entregando tu palabra, a pesar de que David había tenido una vida tormentosa. Porque es el anhelo habitar en tu casa para siempre, oh Dios. Porque tú nos has llevado, Señor, a grandes portentos. En pocas palabras, todas las bendiciones del Evangelio son para los obedientes. Todas las bendiciones del Evangelio son para los obedientes. De tal manera que no hay excusa para aquellos que hemos visto, que hemos oído, que hemos sentido la presencia del Señor, no decir estas palabras, porque hemos visto su gloria, porque hemos visto su gracia, porque hemos visto la transformación de adentro, porque es un punto inflexible en la palabra de Dios, porque nos dirige a una vida santa, y ser santo es obediencia al 100%, porque por medio de la obediencia a Dios viajamos en la senda de la justicia. Si obedecemos al mundo, a todo lo que nos atrae y es adicto a nosotros, y viajamos en la senda del pecado, entramos a la perdición. La verdad, la justicia, la rectitud y la piedad se hallan en la senda de obediencia del Señor. No hay otra opción, porque estando en ellos vamos a tener la cobertura y vamos a sentir el gozo que no se cambia por nada, que no la cambia ninguna tarjeta de crédito, que no la cambian los placeres transitorios de un buen partido de fútbol, de una buena fiesta, de una gran comida, de una buena relación de amistad, de unos buenos chistes. Esos son placeres transitorios, pero la llenura verdadera viene de lo alto, esa que yo he sentido, esa que quiero entregarte a través de la obediencia. Pero heredamos en tercera instancia la gloria venidera. Es decir, no solamente son las bendiciones, sino el gozo que te da el hecho de obedecer, sino la herencia de la gloria venidera, porque somos transitorios, nadie es eterno. Porque los que cumplen la voluntad de Dios tendrán bendición eterna en el lugar de consideración de la condenación terrenal. Nosotros somos herederos del cielo, habitantes transitorios de la tierra. Porque incluso Jesús se lo dijo a un joven que le preguntó, y Jesús le dijo en Mateo 19:17, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Porque Él lo dijo, yo soy el camino, el único camino, la única verdad que está en la palabra y la vida eterna. Eso es el resumen en muy pocas palabras a cómo quedó ese joven. Si quieres entrar en la vida, vende todo y sígueme. Si quieres entrar en la vida, deja el jolgorio permanente que te distrae y sígueme. Si quieres entrar a la vida eterna, deja la adicción permanente y obsesiva y perversa y sígueme. Y solo así tendrás la paz que rebasa todo entendimiento. Esa es la misión de nosotros. Ese es el objetivo que Dios nos ha dejado. Que la palabra se cumpla para que en obediencia tú la puedas heredar. Pero igualmente, obedecer, que significa someterse a. Obed significa siervo, servicio hacia Dios. O sea, sacrificar lo que nos agrada para poder agradar a Dios. Y algunas personas están dispuestas a obedecer a Dios. Pero ¿cómo lo van a hacer? De una forma que no les genere cambios en sus propios deseos. O sea, esa es una obediencia negociada. Otros niegan algunos deseos carnales, pero solo para recibir gloria y fama hacia ellos. Si queremos ser hijos de Dios, tendremos que negarnos a nosotros mismos y obedecer fielmente a Dios. Jesús lo dijo, toma mi cruz y sígueme. Es decir, que aunque en la vida tendremos aflicciones, Él, a pesar de las dificultades que nos estábamos diciendo que pagar o que pasar, tenemos detrás de esos bastidores, tendremos una gloria que rebasa todo entendimiento, que rebasa toda paz. Esa paz que rebasa todo entendimiento es una paz que nosotros queremos compartir contigo, que no tiene otra opción. Pero incluso toda obediencia se la debemos a Dios, no importa quién esté a favor o en contra. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Eso es importante. Noé, por ejemplo, y su familia se hubieran ido de paseo
y acogiendo a la gran mayoría, esa democracia entre comillas, mire que no va a llover, señor Noé. Entonces no fue necio, no, él le escuchó a Dios y le obedeció. ¿Qué tal que hubiese obedecido? Pues ese puñado de personas no hubiese existido, pero la promesa la tuvo Noé y la reconoció. Lo mismo que Daniel y sus amigos en Persia. No, ellos no se dejaron vencer por esa doctrina o esa costumbre, entre comillas, o esa tradición de que había que adorar al rey por encima de todas las cosas. No se doblegaron. Ellos prefirieron sacrificar sus vidas precisamente para poder obtener la recompensa. ¿Y qué vieron? La gloria de Dios. Y también enseñaron la magnificencia de ese portento de entrar en el foso de los leones y no pasarle nada. Allí estuvo Daniel, no le pasó absolutamente nada. Luego aquellos que seguían los designios del señor rey entraron a la cueva y fueron devorados. Pero esa es la voluntad de los hombres versus la voluntad de quienes seguimos a Dios. Pero ¿cómo obedeces? Para tú obedecer necesitas fe, porque la obediencia viene por la fe. La obediencia viene porque Dios te ha dado una medida de fe. Esa medida de fe se la ha dado a todo el mundo, para que aún algunos incrédulos la pudiesen tener. Esa medida de fe, por mínima que sea, te da la esperanza, así sea en el último minuto, de convertirte. Ese es el momento. Pero esa fe que te lleva a la obediencia, esa fe no se ve, esa fe no se compra, esa fe no se vende, esa fe no se oye, esa fe no se ve, esa fe solo se siente y está representada en la cruz del Señor, en la redención de Cristo. Ahí está esa fe que se traduce en obediencia. Por eso nos alejamos de la concupiscencia, de esa sensación de tocar al pecado, porque cuando tenemos esa medida de fe, nosotros inmediatamente reaccionamos. No, yo tengo que obedecer. Y aun cuando caiga una y otra vez, me levantaré, pero me levantaré cada vez con la fortaleza de que debo arrepentirme y debo volver a crecer en fe. Porque mientras la carne decrece a través de los años y del tiempo, nosotros debemos subir espiritualmente. Cae la carne, sube el espíritu. ¿Para qué? Para que un día nos podamos encontrar en espíritu y en verdad con aquel que nos llamó. Esa es la parte importante. Obedeces por la fe. Y hermanos, quisiera igualmente darle un mensaje final donde nos lleva a una palabra fiel que emite Pablo en Efesios 5, 15 al 17. Busquemos esa palabra. El gran apóstol Pablo, el apóstol de nosotros los gentiles, los llamados después del pueblo de Israel. Indudablemente, allí él centra toda esta fe con obediencia en este mensaje para ti. Efesios 5, 17. 5, 15 al 17. Así que tengan cuidado en su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, mis hermanos, es buena, agradable y perfecta. La voluntad del Señor no es negociable. La voluntad del Señor es la voluntad perfecta. Con esto, hermano, quiero decirle que con fe, con la mínima fe que tengas, busca la obediencia. No te dejes llevar por tus pasiones del mundo. No te dejes llevar por las circunstancias que te buscan comprometerte en costumbres que se alejan a la realidad de Dios. Dios existe. Dios es el dueño de la vida. Él nos lo está demostrando ahora. Pequeños Cristos obedezcan al Señor. Pequeños Cristos no se desvíen del camino. Pequeños Cristos arrodillados y orad permanentemente porque los días son malos.
te pido que por favor oremos antes de cerrar. Padre Santo, estamos ante ti cerrando esta palabra, porque tú has dicho que tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Pero estamos aquí para que nos llenes de tu Santo Espíritu, para que nos guíes por el camino de la verdad y la vida, que aun cuando caigamos, hagamos tu voluntad nuevamente de arrepentirnos y llegarnos a tus pies, porque hemos pecado, porque no hemos reconocido muchas veces tu presencia en nuestras vidas, porque nos has llamado y no hemos escuchado, porque hemos visto tu gloria y no la hemos reconocido. Llénanos de tu paz, llénanos de tu amor. Ten misericordia de nuestras vidas y ayúdanos a multiplicar nuestra palabra en aquellos que abran los oídos y tengan su corazón dispuestos a servir del Señor. Dios los ama, Dios los guía, obedezcamos en fe para vida eterna. Amén.